Isaías está enviando un mensaje de ánimo, de consuelo al pueblo, a un pueblo que va a sufrir, a un pueblo que no sabe la que le espera todavía cuando Isaías dice esta profecía, un pueblo que va a ser llevado cautivo, un pueblo que va a tener que sufrir las consecuencias de haberse apartado de su Dios. Y dice Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. De esto hablamos la semana pasada. El versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Léanlo en voz alta conmigo este versículo 3, por favor. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. El mensaje de Navidad, hermanos, que se predica de manera permanente en las iglesias cristianas, por supuesto, nada tiene que ver con regalos, nada tiene que ver con comida, con reuniones familiares y todo eso. Es bonito, ¿verdad? Adornamos y tenemos nuestra cena navideña y nuestras reuniones, y eso es muy bonito y no tiene nada de malo, por supuesto. Pero eso solamente es una forma de recordar lo que el Señor vino a hacer por nosotros. El mensaje de Navidad, el mensaje central, lo que el cristiano tiene que saber, es algo mucho más profundo que lo superficial del mundo. Para el mundo la Navidad solamente son intercambio de regalos y frío y ponche y tamales o pozole o pavo, jamón, lo que sea. Y solo para la gente eso es Navidad. Reunirse, viajar y estar con la familia y pasar un tiempo agradable y después irse y seguir con su vida normal. Pero para nosotros como cristianos, hermanos, el mensaje de Navidad tiene que ser algo mucho más profundo. Nosotros entendemos el alcance universal del nacimiento de Cristo en Belén. Entendemos la grandeza de la salvación por medio de la muerte expiatoria de Cristo y, por supuesto, creemos en el poder de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mensaje de Navidad. De eso se trata la Navidad. Muchos profetas hablaron acerca de la llegada de este rey Mesías que vendría a trastornar la historia de toda la humanidad. Jesús iba a romper todas las dimensiones. Jesús iba a romper a través del tiempo. El mensaje poderoso que fue anticipado por los profetas, al día de hoy, hermanos, sigue conquistando corazones, sigue rompiendo ataduras de pecado, sigue liberando a los oprimidos de la maldad, y cada día, hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, como el libro de Hechos dice, el Señor sigue añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Bendito sea el Señor, porque entre esos estamos nosotros. Un día fuimos añadidos a la iglesia. Un día reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y ese glorioso día fuimos añadidos al cuerpo de Cristo. Y no ha habido nada que lo impida. Y nadie puede impedir el crecimiento de la iglesia. Nadie puede impedir que la iglesia a lo largo de siglos siga creciendo como el Señor lo prometió. Hermanos, este es el mensaje de Navidad para nosotros. En esta serie estamos viendo solamente los primeros 5 versículos de este capítulo 40 de Isaías. Y este capítulo empieza dándole ánimo al pueblo, una palabra de consuelo. Viene una inminente destrucción de Jerusalén. Todos van a ser deportados y todos los que sobrevivan van a ser llevados cautivos a Babilonia. Al último rey que les va a tocar esa deportación, le van a arrancar los ojos y así se lo van a llevar cautivo a Babilonia. No era nada agradable lo que venía para la nación de Israel. No era nada agradable lo que Dios había hablado tanto tiempo y había tratado de evitar, si tan solo el pueblo volviera sus ojos a Dios. Pero el pueblo no quiso.
El pueblo quiso seguir en su vida loca, el pueblo quiso seguir renegando de Dios, el pueblo quiso seguir detrás de los dioses ajenos y olvidándose de lo que Dios había hecho con ellos, y el castigo y las consecuencias de eso fueron inminentes. Sin importar, hermanos, lo que esté por venir en nuestras propias vidas, sin importar lo que hayamos vivido, Dios estará siempre junto a nosotros para consolarnos y para recordarnos que Él pagó el precio de nuestra deuda a través de Jesucristo. No importa lo que pases, no importa lo que vivas, Jesucristo ya pagó. Él pagó. Y tenemos salvación por gracia. Así es que a mí me conviene caminar en los caminos del Señor. A mí me conviene andar en la senda del Señor. A mí me conviene que la Biblia sea la lámpara que alumbre mi camino para no desviarme ni a izquierda ni a derecha, y así poder tener la bendición de Dios y no tener que pagar las consecuencias de mis errores. Me conviene vivir dentro de la luz de Cristo. Inmediatamente después de las palabras de consuelo de los 2 primeros versículos que vimos la semana pasada, se lanza una alerta. El versículo 3 es una alerta. Y esta alerta dice: se necesita un mensajero. Hace falta alguien que dé un mensaje. Alguien que tenga el valor, que tenga la fuerza para anunciar esta consolación, esta salvación que vendrá de parte de Dios. Alguien que pueda inclusive estar dispuesto a dar su vida por causa del mensaje que va a tener que dar. No se necesita otro profeta que haga anuncios anticipados. Es alguien que tendrá que ver en persona lo que todos los profetas solamente alcanzaron a ver en visiones y que anhelaban ver. Inclusive David anheló ver la salvación a través del Mesías, pero no fue en su tiempo. Así es que se necesitaba un mensajero que conociera personalmente al Mesías encarnado, al Hijo de Dios, que pudiera estar cara a cara con él para decirle: estoy preparando tu camino. Es un personaje bíblico que por lo general queda siempre de lado en los grandes relatos de Navidad. Por lo general no se habla de esta voz que clama en el desierto en los relatos de Navidad. Pero era necesario su ministerio, era necesaria su vida. Y hoy vamos a hablar acerca de este mensajero, porque dentro de lo que es la celebración, el recuerdo de la Navidad, hermanos, tenemos que tener en mente también a este personaje del que casi no se habla, del que ignoramos muchas veces en el tiempo de Navidad, porque no podemos entender, no podemos apreciar el mensaje de Navidad en toda su profundidad sin conocer a esta voz que clamó en el desierto. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y en primer lugar vamos a ver cómo aparece él en el mundo. El versículo 3 de Isaías 40 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, a ningún predicador, a ningún pastor, me imagino, le gustaría ir a predicar a un desierto, en medio del calor, en medio de la arena, en medio de la escasa vegetación y sobre todo donde no hay gente. Si te dicen vete a predicar al desierto de Arizona, al desierto de Sonora, la pensarías. O diríamos ahora, sí voy, pero voy en mi carro que tenga aire acondicionado, si no, no. Pero se necesitaba alguien que en medio del desierto, en medio donde nadie estaba, donde nadie quería escuchar, en las situaciones y condiciones más inhóspitas, se atreviera a levantar la voz de que había esperanza y consuelo en el Señor. Isaías lo hace. Y 250 años después de Isaías, 250 años después de que Isaías escribe este versículo número 3, se levanta otro profeta llamado Malaquías
y vuelve a confirmar esta voz de alerta y este llamado que será ese mensajero especial. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías lo hizo alrededor del año 650 antes de Cristo. Malaquías lo hace alrededor del año 450 antes de Cristo. Vienen todavía 400 años de silencio. Vienen 400 años donde el pueblo sigue siendo oprimido, el pueblo se quiere levantar, el pueblo cae en manos del imperio babilonio, y después cae en manos del imperio medo-persa, y después cae en medio del imperio griego, y después se levanta el imperio romano, y el consuelo no llega. Y el consuelo pareciera que se le olvidó al Señor. Tuvieron que pasar casi 600 años desde que Isaías diera la primera voz de alerta para que este mensajero apareciera y tomara nombre. ¿Quién es este mensajero? El capítulo 1 de Lucas nos cuenta la historia de un sacerdote anciano llamado Zacarías. Su esposa también ya anciana. Y para variar, como todos los pasajes interesantes de la Biblia, esta mujer llamada Elizabeth era estéril. ¿Se acuerdan de Sara? Estéril. La esposa de Jacob, Raquel, estéril. La viuda aquella en tiempo de Eliseo, estéril. ¿Por qué cuando Dios quiere hacer algo así grande, sobrenatural, se la pone todavía más difícil? ¿Por qué en una pareja normal, en toda su etapa fructífera? No, una viejita estéril. Y un viejito que pues ya no levantaba presión. Y viene el ángel Gabriel. Ojo, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del arcángel Gabriel. Estamos hablando del mensajero que, como Gabriel mismo dice, es el que está delante del trono de Dios. Ese mismo Gabriel es el que viene. María y José todavía no aparecen en la escena, La escena de Navidad todavía no existe. Estamos en otro pueblo en las montañas de Judá, en este lugar, en esta pequeña sinagoga donde está este sacerdote anciano con su esposa también anciana, y viene este ángel Gabriel y se presenta a este hombre. Lucas 1 versículo 13 le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuántos años llevaría este viejito orando por un hijo? Ya hasta las ganas se le habían ido, pero su oración fue escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Aún dónde? Díganlo sin miedo. ¿Aún dónde? Va a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Este es un mensaje muy fuerte para todas esas mujeres que andan con sus pañuelitos verdes y mi cuerpo, mi decisión. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu
y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo que bien dispuesto, bien dispuesto. Espiritualmente el pueblo estaba en el desierto. Había que anunciar en el desierto. Espiritualmente el pueblo estaba todo torcido. Había que enderezar la senda para preparar el camino al Señor. Le dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Zacarías no lo cree, y por incrédulo le dice el ángel: te vas a quedar mudo, man, no vas a hablar hasta que esto se vuelva realidad. Eso sería una bendición de parte de Dios para todos los incrédulos. Ah, ¿no crees? No, sí creo. Y Zacarías se quedó mudo, se le fue la voz. La historia dice que Dios le da a Elizabeth un hijo y le puso el nombre que el ángel le dijo: Juan, que en hebreo significa Dios es bueno. ¿Quién de aquí se llama Juan? ¿Hay Juanes? 1, 2, 3 Juanecitos. Dios es bueno, hermanos Juanes. ¿Pueden decir amén? Dios es bueno. Dios es bueno. Eso significa Juan en hebreo. El día que nace el niño y lo están presentando en el templo, la mamá dice: se va a llamar Juan. Y toda la gente: no, es el pequeño Zacarías, es Little Zachariah. No, se llama Juan. ¿Pero por qué Juan? Nadie de tu familia se llama Juan. ¿Y el papá se llama Zacarías o no? ¿O acaso hay otro papá por ahí? Así es que es el pequeño Zacarías. Y el papá: el niño se llama Juan. Y en ese momento se destapa la voz de Zacarías. Y dice: el niño se llama Juan. Cuando Elizabeth apenas tiene 6 meses de embarazo, regresa el ángel Gabriel, sale del trono de Dios y viene a visitar entonces a otra pareja. Primero a la mujer, pero Elizabeth ya tiene su pancita de 6 meses. 6 meses después es cuando llega Gabriel, y todo lo que vemos en las escenas de Navidad, y lo acabamos de cantar. El ángel se le presentó a María y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas, porque de ti, ¿verdad? Pero Juan el Bautista ya estaba en la pancita de su mamá y tenía 6 meses. Y cuando el ángel Gabriel viene a hablar con María, que está a punto de casarse con José el carpintero, y después de darle la noticia de que va a ser la madre del Mesías, le dice el ángel a María, Lucas 1:36: he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido en su vejez. Como contraste, María tenía probablemente 16, 17 años, no más de eso. Y la pariente era una señora ya de edad avanzada. Y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Díganlo conmigo: porque nada hay imposible para Dios. Cuando María se entera de que ella va a ser la madre del Mesías, cuando recibe al ángel con ese mensaje que no puede entender, y después ese mensaje va con José y José tampoco lo puede entender en ese momento, y deciden obedecer lo que Dios les diga, para ese momento la voz que iba a clamar en el desierto ya estaba en el vientre de su madre.
Y entonces, hermanos, el antiguo mensaje de Isaías empieza a tomar forma. Dense cuenta de esto, hermanos. Se empieza a tomar forma el mensaje de Navidad simultáneamente en el vientre de dos mujeres. Una estéril y la otra virgen. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? La historia de Navidad empieza en el vientre de dos mujeres, dos fetos, dos no nacidos. María se emociona cuando recibe el mensaje. Y María se emociona cuando se entera que su prima Elizabeth está embarazada. Dice el versículo 39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Escuchen esto. Y aconteció que cuando Elizabeth escuchó la salutación, el saludo de María, la criatura, Juan el Bautista, la voz que iba a clamar en el desierto, saltó en el vientre de su madre. Ese es Dios. Ese es el mensaje de Navidad. Y Elizabeth, en ese momento, Juan no podía hablar, Juan era un feto, pero en ese momento el Espíritu Santo hizo que María empezara a profetizar porque había sido llena del Espíritu Santo. Y cuando Elizabeth empieza a profetizar, inmediatamente el Espíritu Santo viene también sobre María. Y María empieza a adorar a Dios con una de las oraciones más hermosas que existen en toda la Biblia. Se le conoce como el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor. En el vientre. Hermanos, ¿se dan cuenta de la importancia del cunero de esta iglesia? ¿Entienden la importancia del cunero? Hermanas que ayudan en el cunero, ¿entienden la importancia de esos bebés? Se los he dicho muchas veces. El espíritu no tiene edad. El espíritu es el mismo. No es un espíritu chiquitito que va creciendo. El espíritu es del mismo tamaño desde que el bebé es concebido hasta que es recogido por el Señor. Esos bebés son llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos están expuestos a la palabra de Dios, cuando están expuestos a la oración, cuando están expuestos a la alabanza, el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y si alguien lo duda, aquí está la prueba. La voz que clama en el desierto, siendo un feto de 6 meses, en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Así lo había dicho el ángel, ¿se acuerdan? Le dijo a Zacarías, y va a ser lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Y aquí está la confirmación. Y aquí, hermanos, es donde empieza realmente el mensaje de la Navidad. Dios obrando desde el vientre de estas dos mujeres con dos fetos. Ahí empieza la Navidad. La voz que iba a clamar en el desierto, el mensajero del Mesías, sintiendo esa presencia del Espíritu Santo. Versículo 57 dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Y es lo que les decía hace ratito. Y decían, ¿y cómo se va a llamar? No, se llama Juan. Se llama Juan. Ahora, ¿cómo se empieza a desarrollar el ministerio de Juan el Bautista? Nace Juan, le ponen Juan, se llama Juan. ¿Y cómo está Zacarías? Que se llama Juan. No se llama, no, se llama Juan. Pero es que no hay nadie que se llame así. ¿Que se llama Juan? ¿Está bien? Y empieza a crecer Zacarías, Juan. Y a los pocos meses de que nace Juan el Bautista, nace Jesús.
Y ahí tenemos toda la historia que vemos ahorita replicada por todos lados y en nuestras casas y aquí en el templo, en las tiendas, en el mall, a donde vayas. Vemos la historia replicada, ¿verdad? El pesebre, los pastores, los ángeles que cantan, después los sabios o magos o los reyes magos, como lo quieren llamar, que vienen del oriente, Herodes todo enojado. Y esa es la escena general de Navidad. Y tanto Jesús como Juan, siendo primos, siendo parientes, crecen. Y a la edad alrededor de 30 años entra en escena primero el primo mayor, Juan el Bautista, la voz del que clama en el desierto, que anunció Isaías y confirmó Malaquías. El evangelista Marcos lo anuncia de esta manera. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él preparará tu camino delante de ti. Eso lo dijo Malaquías, pero Marcos dice que lo dijo Isaías. Pero el 3 sí coincide. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y fíjense cómo empieza la vida de Juan, ya de adulto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los que estaban en Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas, chapulines, era de Oaxaca, comía chapulines, y miel silvestre. Juan había sido llamado, hermanos, a preparar el camino para el Mesías. Ahora, no estamos hablando de un camino físico, un camino de piedras o de tierra o de pavimento. Era un camino de corazones en la gente. Tenía que ablandar los corazones, hacerles recapacitar sobre sus vidas, recordarles que Dios les amaba y que el camino de la salvación ya se encontraba en medio de ellos. Era un mensaje muy difícil, pero en medio del desierto, porque dice que estaba bautizando en el río Jordán, y el río Jordán, si ustedes se acuerdan un poquito de la historia bíblica y de los mapas bíblicos, se acordarán que Moisés trae a todo el pueblo que sale de Egipto por el desierto 40 años, y se quedan de este lado del río Jordán. Todo este lado para acá es desierto. Del río Jordán para acá empezaban las ciudades más productivas, que era Jericó, toda la tierra prometida, empezaba de este lado. Así es que Juan, de acuerdo a lo que había dicho Isaías, él empieza a predicar en la parte del desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué no dentro de las ciudades? Porque en el desierto solamente iba la gente más necesitada, la gente pobre, la gente que requería de ir a traer agua al río Jordán, que era muy sucio, por cierto. Querían ir a traer agua, ellos iban ahí. Iban a recoger frutos silvestres en lo que había en las laderas del río. Era la gente más necesitada de la ciudad. Y Juan tenía que empezar a predicar, a ablandar esos corazones que estaban duros por la opresión que estaban sintiendo, por la religiosidad en la que estaban viviendo. Juan tenía que predicarle a esa gente en el desierto. Y tenía que empezar a preparar el camino para que esta gente se pusiera sensible, receptiva, cuando Jesús empezara a predicar en medio de ellos. Y les hablaba del arrepentimiento, y les decía que había perdón de pecados, y seguramente les decía: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Y la gente era bautizada por Juan. Y venían por cientos de gentes a ser bautizados por Juan en el Jordán. El camino se iba ablandando en medio del desierto. Versículo 7 dice: y predicaba diciendo: viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. La gente sencilla, hermanos, la gente que buscaba tener una relación con el Dios de sus padres, respondía al llamado de Juan. Y el camino empezaba a ser preparado. Los corazones eran tocados, pero había una senda especial que no estaba derecha. La senda de la religiosidad. El pacto que Dios le había dado a Moisés a través de la ley estaba todo distorsionado. Todo lo que Dios había mandado en la ley, en 400 años, entre las sectas religiosas, fariseos, saduceos, escribas, publicanos, entre todos ellos, habían distorsionado el camino y estaba todo chueco. Y lo interpretaban como su gana les daba a su propia conveniencia. Había que enderezar esa senda porque ese era el propósito por el cual les habían llamado. ¿Cómo la iba a enderezar Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 1, también habla de esto. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Es el apóstol Juan, no Juan el Bautista, el apóstol Juan escribiendo acerca de su tocayo Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? ¿Quién te patrocina? ¿De dónde sales? La gente religiosa, los de la senda torcida, los de la calzada chueca que se tenía que enderezar. Cuando esta gente viene con Juan, dice, esta es la senda que tengo que empezar a enderezar para que el que viene atrás de mí pueda entrar y pueda predicar con más libertad. Confesó, dice el apóstol Juan, y no negó, sino confesó. Y lo dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy. Juan nunca se tomó atribuciones. Juan nunca tuvo un concepto más elevado de sí que el que debía de tener. Juan sabía cuál era su misión. Juan sabía cuál era su propósito y cuál era su lugar en la tierra. Así es que él dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, tampoco soy profeta. Y le dijeron entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo solamente soy un mensajero. Yo no tengo poder. Yo no soy un profeta. Yo no soy el Mesías. Yo no soy la encarnación de la divinidad, dice Juan. Yo solamente soy un mensajero. A mí solamente me enviaron a preparar un camino. Un camino que yo no voy a hacer. Un camino que no me corresponde a mí tomarme el crédito. Es un camino de uno que es más grande que yo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, tampoco eres Elías ni el profeta. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien ustedes todavía no conocen. Aquel que nació en Belén, en aquella Navidad, ustedes, dice, todavía no lo conocen. Este es el que viene después de mí. ¿Por qué? Porque el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él es antes de mí, espérame. Juan el Bautista era mayor que Jesús. Juan el Bautista tenía 6 meses ya en el vientre de su madre cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y Juan reconoce y dice, Él es antes que mí.
reconocía la deidad, la divinidad de Cristo. Wow. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, en el desierto, donde Juan estaba bautizando. Y Juan preparó el camino de los corazones dispuestos, hermanos. Corazones sencillos para recibir al Mesías. Y no solamente eso, sino que enderezó la senda de la religiosidad, echando a andar a las sectas religiosas que habían estado muy tranquilas por los últimos 400 años. 400 años, la religiosidad había sentado sus reales sobre el remanente de Judá. Vivían bajo el imperio romano, pero los líderes religiosos se habían corrompido junto con los directores o con los magistrados romanos, con el emperador romano, para manipular a través de su religión, a través del pacto que Dios había hecho con Moisés, para manipular al pueblo y para tenerlos quietos. Estaba todo torcido. Esa senda que un día fue una senda derecha, una senda de justicia, y el salmista y todos los profetas decían, muéstrame tu senda, y es tu senda derecha, y es la senda por la que quiero andar, y volveos a las sendas antiguas, y eran sendas derechas. Ahora la senda estaba toda torcida. La religiosidad la había distorsionado totalmente. Había una corrupción espantosa en medio de las clases sacerdotales. Y habían estado muy quietecitas, pero cuando escuchan a Juan, cuando escuchan la voz clamando en el desierto, se empiezan a alborotar. Y los fariseos dicen, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Alguien está viniendo que nos quiere quitar. Nos quiere quitar el poder. Quiere usurpar nuestro lugar. Quiere quitarnos el control sobre la gente. Y Juan solamente estaba predicando. Él no lo iba a hacer. Pero él estaba enderezando solamente el sendero. Así es que cuando ya las cosas empiezan a calentar, tiene que entrar el relevo de Juan el Bautista. Dice Juan 1:29, inmediatamente después de esta escena. El siguiente día vio Juan a Jesús. Hermanos, imaginen esta escena. Pongan en su mente esta escena. Esta escena la vio en visión Isaías, la vio en visión Malaquías, la vio en visión Sofonías, la vio en visión David. Y dice que al día siguiente está Juan ahí en el río Jordán y de pronto ve que viene Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios. Una imagen que había esperado más de 700 años. Pero para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Y se ve esta escena. Vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo a la gente que estaba con él, he aquí el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Aleluya. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor, porque aquí está el Cordero que va a venir a quitar el pecado de todo el mundo. Después, este es aquel de quien yo les he estado anunciando, dice Juan el Bautista. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan después retoma esta escritura y Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y Juan el Bautista reconoce esto. Él era primero que yo. Él estaba antes que yo. Él es primero que yo. Y yo no le conocía, dice el versículo 31. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma
y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, seguramente fue Gabriel el que se le apareció también a Juan. Y le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí pueden decir, yo le vi? Yo le vi cuando estaba enfermo. Yo le vi cuando estaba en los vicios. Yo le vi cuando estaba atado al pecado. Yo le vi cuando estaba encadenado en prisiones de oscuridad. Yo le vi cuando estaba en depresión y Él me levantó. Yo le vi cuando mi matrimonio se estaba yendo al garete y Dios me levantó. Yo le vi. Por eso doy testimonio de Él. Porque yo no era nada, porque yo estaba hundido, yo estaba perdido, pero yo le vi, bendito ese día, porque le vi, le contemplé y vi su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Yo le vi, yo le vi, yo le vi en marzo de 1972, en un campamento de niños. Yo le vi. En esa noche estrellada, yo le vi cuando el predicador dijo, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Y un niño de 12 años dijo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y no me arrepiento. No me arrepiento de haber vivido para el Señor. No me arrepiento de lo que he visto en el Señor. No me arrepiento de todo lo que he recibido de parte de Dios. Yo le vi. Y Juan dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. No tengas miedo, hermano. No tengas jamás miedo de decir, Él es el Hijo de Dios. No te vayas a medias tintas. Vente a la iglesia para ver si, mira, pues allá hablamos de Diosito. Y ahí hablamos a veces, pues ahí nos cuentan historias bonitas de la Biblia. No te andes con esas tonterías. Cuando a alguien le des un mensaje de parte de Dios, dile, del Dios que te estoy hablando es el Dios que yo lo vi y yo doy testimonio de Él. No te estoy hablando de una filosofía, no te estoy hablando de un libro vacío, no te estoy hablando de lo que alguien me platicó o de lo que me enteré. Te estoy hablando de un Cristo al que yo he visto y yo doy testimonio de Él. Juan ve venir a Jesús y lo bautiza y sabe que su misión está por terminar. Ahora ya Jesús está en la escena. Ahora el Rey de Reyes entra en la escena. Ahora es Jesucristo el que empieza a tomar el control. La predicación ya está. Las multitudes están sensibles. La voz ya clamó en el desierto. El sendero se está empezando a enderezar. Ahora es tiempo de que Juan se haga a un lado. Ahora es tiempo de que Cristo tome ese lugar. Que Cristo ahora sea el que tome la predicación. Que Él enderece la calzada y que Él cumpla con la misión de salvación de todo el mundo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y lo dejaron. Dejaron a Juan. Dejaron a Juan sus discípulos. Y siguieron a Jesús. Juan se enojó, hermanos. Juan se molestó. ¿Por qué me quita mis discípulos? Son mis discípulos. Yo los entrené. Yo los enseñé. Son mis discípulos. Ahí está el Cordero de Dios. Vayan con Él. Vayan con Él. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan?
¿Qué se les perdió, camaradas? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde moras? Y les dijo, vengan y vean. Y vieron dónde fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que ahora seguía a Jesús. Andrés, el hermano de Juan. Y después Andrés va por Pedro y se empieza a hacer la cadenita. Hermanos, ¿se dan cuenta que en ningún momento dice que Juan se fue atrás de Jesús? En ningún momento dice que sus ministerios se hicieron merch, o que yo predico y tú bautizas. Ahora te toca bautizar y yo predico. Órale, Señor, sale, así le hacemos. Juan reconoció que él era Jesús. Y Juan dijo, yo me hago un lado y ahora le toca al Señor. No hay celos de parte de Juan, porque ese era el propósito de Juan. Preparar el camino al Señor, preparar gente, sensibilizar los corazones. Juan no se opone a que sus discípulos le dejen. Así es que la gente empieza a seguir a Jesús. Juan sigue predicando unos días más y sigue señalando y condenando la vida pecaminosa hasta de los políticos. Entre ellos estaba el rey Herodes, quien lo manda a encarcelar. Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes estaba cometiendo adulterio con su propia cuñada. Y Juan se lo dijo. Juan le dijo, estás obrando mal. Y Herodes se enojó y mandó a arrestar a Juan y echarlo a la cárcel. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y al Herodes se le cayó la quijada. Ahí estaba la chamaquita. Con cintura, por supuesto. Y el Herodes. Y cuando un hombre entra en este estado, cuidado, cuidado, porque es capaz de hacer cualquier tontería. Cuando un hombre está viendo a una mujer, es capaz de cualquier tontería. Y Herodes no fue la excepción. Por lo cual, Herodes le prometió con juramento a la hija, a la muchachita que estaba bailando ahí, darle todo lo que quisiera. Pídeme lo que quieras, pero no dejes de bailar. Échate otro dancing. Vuelta, vuelta, vuelta. Y ahí está la otra. Y el Herodes cada vez más se le caía la quijada. Peligro. Y ella, instruida por la mamá, la hija, instruida por la mamá, por Herodías, le dijo, dame aquí mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el tonto rey había dado su palabra y era el rey. Antes de morir Juan, hermanos, estando en esa cárcel, se da una de las historias más conmovedoras que se narran en los evangelios. Recordemos que Juan es el mensajero del que hablaron los profetas. Y desde antes de nacer, el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. 3 capítulos atrás, dice la historia que Jesús empieza su ministerio y ahora Juan está en la cárcel. Y estando ahí en ese calabozo, antes de ser decapitado, sucede esto que narra el Evangelio de Mateo. Y es una historia, hermanos, que ojalá todos la podamos entender, porque es parte de entender el concepto de Navidad.
Mateo 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ya tenía a su grupo, ya estaban los 12 discípulos, ya los estaba entrenando el Señor, los estaba capacitando y la predicación estaba cobrando cada vez más fuerza. Jesús iba creciendo y mientras tanto Juan era metido en la cárcel. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos que le quedaban para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan, háganle saber a Juan las cosas que están oyendo y que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué no iba a hallar tropiezo? Porque una voz había anticipado el camino, porque una voz había enderezado la calzada. Por eso ahora Jesús podía predicar. Y les dice a estos hombres: díganle a Juan, no le digan que soy yo. No le digan que digo que yo soy el que estaba esperando. Díganle lo que ustedes están viendo y oyendo. Imaginen esa escena, hermanos. Por supuesto que Jesús ya sabía lo que venía. Por supuesto que Jesús ya sabía el siguiente capítulo en la vida de Juan. Jesús ya lo sabía. La voz que clamaba en el desierto había terminado su función. Y ahora era tiempo de pagar el precio de su ministerio. Había preparado el camino del Señor. Había enderezado la calzada en medio de la soledad. Ahora había un movimiento en el mundo espiritual. La gente se bautizaba. Los religiosos salían de su comunidad y se empezaban a defender. El Mesías estaba ya por cumplir su misión. Así es que estos 2 discípulos de Juan, al escuchar lo que el Señor les dice, se dan la media vuelta y se empiezan a ir. Y esta escena, hermanos, a mí me es muy conmovedora. Jesús está con sus discípulos, pero por otro lado está viendo estos 2 hombres que se están yendo a llevarle el mensaje a Juan. Jesús sabe que ese día Juan va a ser decapitado. Jesús lo sabe. Versículo 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, Jesús lo confirma. Jesucristo mismo lo confirma. Este hombre, al que en este momento Herodes le está cortando la cabeza y le está poniendo en una bandeja para dárselo a la muchachita que bailó semidesnuda enfrente de él. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Porque esto no es para cobardes, hermanos. Esto no es para débiles. Esto no es para gente que está jugando a la iglesita. Esto es para gente que entiende la profundidad del mensaje de Navidad. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Profecía termina en Juan. Todo lo que hablaron los profetas. Todo lo que hablaron los profetas. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Y el libro de Lamentaciones de Jeremías. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos hablaron de Jesús. Pero después de Juan se termina la profecía. Y déjenme decirles esto, es un paréntesis, nada más, 2 minutos, un paréntesis. Ahorita retomamos esto. Todavía hay muchos cristianos que en este día, ahorita con lo que está pasando en el Medio Oriente, se arropan en la bandera de Israel y es que las bendiciones. La Biblia se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las profecías apuntan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No apuntan a un pueblo, no apuntan a una nación, no apuntan a un pueblo pagano que está ahorita en vil paganismo. Ahí no apuntan las profecías. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. No lo digo yo, lo dice Jesús. Se trata de Cristo, no de Israel. Se trata del Mesías, no de Jerusalén. Se trata del Cordero de Dios, no de una nación que está destruyendo otra nación. Se trata del Hijo de Dios. Y este versículo, y si quieren subrayen en sus Biblias, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si lo quieren amarrar, amárrenlo con Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Y Jesucristo dijo que su pueblo es todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador. Cierro el paréntesis, otro día hablaremos de eso. Jesús sabía lo que venía para Juan, para su mensajero. Y por supuesto que Jesús le dolió el enterarse que Juan había sido decapitado. El versículo 13 dice de Mateo 14, oyéndolo Jesús, cuando Jesús se enteró de que habían matado a Juan, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Hermanos, Jesús sintió el dolor por la muerte de Juan el Bautista. Jesús sabía que Juan estaba en la presencia de Dios, por supuesto que sí. Jesús sabía que Juan iba a resucitar de entre los muertos, por supuesto que sí lo sabía Jesús. Pero Jesús recuerda que estaba en carne humana. Y por eso dice el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él estuvo sujeto también a todos nuestros sentimientos y debilidades, pero sin pecado. Así es que cuando se entera de que su primo, de que su mensajero, su amigo Juan, es muerto, dice que oyéndolo de ahí se apartó y se fue solo a un lugar desierto y apartado, seguramente a llorar, seguramente a pasar un tiempo de duelo, seguramente a condolerse por la muerte de Juan. Pero dice el mismo versículo que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y Jesús volvió a predicar. Lo que Juan el Bautista había empezado, hermanos, ya no se podía detener. Ya estaba echado a andar. La voz que clama en el desierto había cumplido su misión. Y ahora Jesús seguía tomando el relevo. Hermanos,
Esta historia de la voz que clama en el desierto de Isaías 43 es parte del relato de la Navidad, que pocas veces se reconoce, porque es una historia de prueba, es una historia de sacrificio, de algo que no queremos vivir, de un ministerio que no es deseado. Nadie desea un ministerio como el de Juan. Es una historia violenta. Y nadie quiere oír en Navidad la historia de que Juan fue decapitado. No checa en el cuadro de Navidad. El cuadro de Navidad son pastorcitos, ángeles, borreguitos, reyes. No entra la cabeza de un hombre en una charola. Pero es parte de la historia. Es parte de la historia de Navidad, hermanos. Y como cristianos nosotros tenemos que recordar siempre que la historia de la Navidad no es solamente un pesebre. La historia de la Navidad se fue entretejiendo a través de cientos de años. Hombres y mujeres dieron sus vidas para que esa historia se pudiera llevar a cabo. Casi nadie quiere ir a predicar a lugares desiertos. Todo mundo quiere grandes foros. Todo mundo quiere escuchar otras cosas. Pero pocos quieren sembrar en tierra árida, en corazones endurecidos por el pecado y la maldad. Pero de eso se trata la Navidad, hermanos. Se necesitan voces que clamen en los desiertos, voces que no tengan miedo de ser confrontados, voces que estén dispuestos a dar sus propias vidas para que el camino del Señor se abra paso en medio de las generaciones. Un día, hermanos, un día de algunos de nosotros quizás se podrá decir, como dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. La escena de Juan no encaja fácilmente en la Navidad, pero es parte del programa de Dios, es parte de la secuencia de Dios. Y la vida de este hombre, para algunos medio estrafalario, medio raro, vestido de piel de camello, comiendo langostas, miel, viviendo en un desierto, fue el medio que Dios usó para que mucha gente pudiera ser sensible al mensaje de Dios. Y para cada uno de nosotros, hermanos, en esta tarde, ¿qué impacto tiene para nosotros la vida de Juan el Bautista? ¿Con qué nos quedamos de la vida de Juan el Bautista? Algunos estarán ya recibiendo un llamado de parte de Dios para convertirse en una voz clamando en algún desierto, preparando corazones, ablandando sensibilidades. Muchos de ustedes han predicado y han compartido el evangelio a mucha gente que los ignoraron, los tacharon de locos. Y muchos de ustedes saben lo que es predicarle a un desierto. Pero el mismo profeta Isaías, de parte de Dios, dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual
yo la envié. Toda la palabra que has hablado, todas las invitaciones que le has dado a mucha gente, hermano, hermana, no creas que fuiste tú. No creas que se trataba de ti. No creas que te rechazaron a ti. Lo que hiciste fue levantar una voz en medio del desierto. Pero no eres tú. No soy yo. No somos nosotros los que vamos a salvar a esa gente. No somos nosotros los que vamos a cosechar de esa gente. Es Él. El que es mayor que nosotros. El que era antes que nosotros. El primogénito de toda la creación. En quien habita toda la plenitud de la deidad. Se trata de Cristo, mis amados hermanos. El mensaje de la Navidad se trata de Cristo. El mensaje de este tiempo, de esta temporada, se trata de Cristo. Y es un mensaje de bendición, y es un mensaje de aliento, y es un mensaje de consuelo para todos nosotros. Si tú no has visto a este Jesucristo, el Hijo de Dios, yo te invito a que lo veas hoy. Velo hoy. Aquí está en medio de nosotros. No lo busques con tus ojos físicos, búscalo adentro de tu corazón. Ahí